Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 27 y versículo 4, donde dice: «Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Dice este versículo, para que yo te bendiga antes que muera. Estas son las palabras que contienen la promesa de la bendición. Note que no se discute que era correcto que Isaac expresara la última voluntad y también el testamento si en realidad estaba a punto de morir, aunque Isaac estaba equivocado respecto de la hora de su muerte. Téngase en cuenta que Isaac tenía 137 años en el momento en que habló a Esaú y vivió otros 43 años más, hasta la edad de 180 años, como así señala Génesis capítulo 35 y versículo 28, aunque no esperaba vivir tantos años más, aunque él no esperaba vivir muchos años más. Y es que por eso decidió bendecir a Esaú en aquel momento. Pero note que Rebeca, sin embargo, ella tenía otro plan. Ella quería la bendición para Jacob, su hijo predilecto. Para que yo te bendiga, ignorando Isaac las palabras de Dios a Rebeca, en Génesis capítulo 25 y versículo 23, y además olvidando que Esaú había vendido su primogenitura, Génesis capítulo 25 y versículo 33, y además pasando por alto los malos pensamientos de Esaú, Génesis capítulo 26, versículo 35. Y note que Isaac persistía en considerar a Esaú como el primogénito y tenía a él la intención de concederle la bendición de la primogenitura, de modo que pidió su comida favorita antes de concederle su definitiva bendición paternal como su hijo favorito. Continúo ahora con los versículos 5 al 7, donde dice: «Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera». Evidentemente que Rebeca es la protagonista principal de esta historia. Su nombre aparece al principio de la oración por razón de énfasis. Además, es ella quien arma toda la trama y plantea todo lo que sucedió. Note que el participio dice que estaba oyendo, y esto sugiere que prestó mucha atención a la conversación entre Isaac y Esaú, de principio a fin. Téngase en cuenta que Rebeca, que lo que había oído todo a través de los lienzos de la tienda. Génesis capítulo 18 y versículo 10 nos dice: «Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo». Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. De manera que pone a punto aquí Rebeca su plan con gran celeridad, y lo hace por la manera como responde a las tímidas objeciones de Jacob, ya que podemos ver que la madre había pensado absolutamente en todo. Incluso, y note esto, asume la maldición que cabría esperar si se descubriese el fraude. También esa maldición podría ser, en cierto modo, domeñada y amortecida, siendo esto un signo del apasionado amor de madre. Por tanto, no cabe discutir que el plan de Rebeca de sustituir la pieza de casa por 2 cabritos tiene también un lado cómico. Y ante todo, el engaño de descubrir
el cuello y los hombros de Jacob con pieles tiene algo de ridículo y vuelve a ser una cruda caricatura del peludo hermano. Sin embargo, en este relato no podemos sorprender la menor intención de gastar bromas. ¿Acaso ni el narrador ni los lectores iban a notar el escrúpulo moral contenido en la objeción de Jacob? Génesis capítulo 27 versículo 12 dice: «Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición». Y por si fuera poco, tenemos la terrible mentira de Génesis capítulo 27 versículo 20, donde dice: «Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallates tan pronto, hijo mío?». Y él respondió: «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». Note que no solo por humanidad estaba prohibido en Israel aprovecharse de la ceguera de un hombre, ya que el propio Dios era guardián del trato debido a los ciegos y también a los sordos. Levíticos capítulo 19 y versículo 14 dice: «Maldecirá al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová». Y Deuteronomios capítulo 27 versículo 18 nos dice: «Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino». Y dirá todo el pueblo: «Amén». No cabe duda que Rebeca escuchó las palabras de Isaac a Esaú por la providencia de Dios y se dispuso de inmediato a impedir que los planes de su esposo se realizasen. Por cierto, al llevar a cabo su plan, Rebeca insiste de manera inconcluente en que Jacob la obedezca. Y esto hace recordar las palabras del apóstol cuando dice: «Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». Efesios capítulo 6, versículo 1. Aún así, por supuesto, había circunstancias atenuantes en este caso, porque los planes de Isaac eran claramente contrarios a la palabra que el Señor había hablado a Rebeca muchos años atrás, en Génesis capítulo 25 y versículo 23, donde dice: «Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Hasta cierto punto es interesante que todo dependa de la fidelidad de los 5 sentidos al entregar la verdad, y para Isaac note que fue un verdadero desastre, ya que aunque no podía ver, su olfato y también su tacto y su gusto lo traicionaron. Su sentido del oído, en lo que respecta a la voz de Jacob, estaba en conflicto con los otros sentidos y no la comprobó lo suficiente. Y esa es una seria lección para el empiritismo, pues es imposible alcanzar la verdad por ese medio, ya que la frivolidad de Isaac sobresale, puesto que claramente su paladar ha tomado el control y ahora gobierna su mente y su corazón. Por otro lado, Rebeca llamó a Jacob y enseguida armó la trama para echar abajo los planes de su marido. El amor que Rebeca manifestó hacia su hijo menor era un precioso amor en sí mismo, pero era un amor torcido, y lo era porque lo arriesgaba todo sobre su esposo y su hijo mayor, y sus propios principios. Era un amor prodigioso, pero también era digno de un mejor objeto. La frase final del versículo 7, cuando dice: «y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera», es la versión que Rebeca le dio a Jacob. Pero Rebeca añadió «en presencia de Jehová», quizá para mover a Jacob a actuar con rapidez en aquel momento crítico de la historia de la familia.
ya que quería que Jacob se percatase de la seriedad de la situación. Continúa ahora con los versículos del 8 al 10, donde dice: Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Estos versículos están exponiendo aquí la trama preparada por Rebeca, ya que la trama en sí, es decir, su plan de preparar un suculento manjar para su marido y seducirlo para que bendijera a Jacob en vez que a Saúl, fue un intento clásico de confrontar pruebas espirituales en el poder de la carne, o de obtener algo correcto de manera incorrecta. Pero una cosa es evidente, y es que Rebeca era una mujer que tomaba decisiones rápidas y sus acciones eran decisivas. Y dicho sea de paso, uno se pregunta si, en su creencia de que podía preparar un delicioso plato con sabor a venado hecho de cabrito, ella no se habría enojado con su marido debido al amor de Isaac por la comida preparada por su hijo Esaú. O sea, que pudo haber habido algo de celos de Rebeca al pensar que a Isaac le gustaba más la cocina de Esaú que la de ella. Continúo ahora con los versículos 11 al 13, donde dice: Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ved y tráemelos. Todos los argumentos de Jacob son racionales. Note que dice: mi hermano es velloso y yo lampiño. Quizás mi padre me palpará, mi padre me tendrá por burlador, mi padre me maldecirá y no me bendecirá. Todas las objeciones de Jacob al mandato de Rebeca tienen que ver con cuestiones físicas y humanas, no con cuestiones espirituales. Jacob estaba más interesado en autoprotegerse que en el valor espiritual de la bendición. Allen Post Roth lo explica de esta manera bien clara cuando dice que la decisión de Jacob, de los versículos 11 y 12, estaba fundada no sobre una base moral, sino sobre el temor de ser detectado, ya que su preocupación de que Esaú era velloso. Génesis capítulo 25, versículo 25 dice: Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y Jacob dice que él era lampiño. Aquí trae a la luz la dificultad. La forma de expresión del temor de Jacob lo es en el versículo 12, ya que es importante para el tema de la historia, cuando dice: Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Nótese que el riesgo era verdaderamente grande. En su búsqueda de la bendición, Jacob estaría comportándose de una manera que merecería una maldición. Por otro lado, la respuesta de Rebeca a las objeciones de Jacob fue tajante y también enfática. Es evidente que creía en la promesa que Dios le dio cuando los mellizos nacieron: el mayor servirá al menor. Tan fuerte era la convicción de Rebeca que arriesgó su propia vida. La expresión «sea sobre mí tu maldición» es bien enfática, ya que la idea de dicha frase es: cualquier clase de maldición dirigida a ti caiga sobre mí. Evidentemente que la fe de Rebeca produjo un efecto positivo porque no experimentó ninguna maldición.
Aunque el texto bíblico no lo dice, es probable que Rebeca haya sufrido en algún momento a causa de su engaño. Pero de todos modos, Rebeca recibió una noble sepultura, habiendo sido enterrada en la cueva de Maspela, junto con Sara, Abraham e Isaac. Génesis capítulo 49, versículo 31 dice: Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Continuar con los versículos 14 al 17, donde dice: Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Jacob obedeció el mandato de su madre. Le llevó los cabritos y Rebeca preparó los guisados, como a su padre Isaac le gustaba. Además, Rebeca tomó los vestidos, los preciosos, de Esaú para vestir con ellos a Jacob. Y esto era una manera de disfrazar a Jacob para hacerlo parecer a Esaú. También Rebeca cubrió el cuello y los brazos de Jacob con las pieles de los cabritos. Al parecer, era necesario que Jacob apareciese en el lugar de Esaú. Hay que recordar una vez más que Jacob era el escogido de Jehová Dios. Aunque no lo comprendamos, en su soberana voluntad Jehová amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y así lo muestran las Escrituras en Malaquías, capítulo 1 y los versículos 2 y 3, donde dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amates? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Lo más significativo de todo es que a pesar de todos los tropiezos, caídas y acciones impropias, el soberano Dios está en absoluto control de todo. Él desarrolla su plan y lo hace según el designio de su santa voluntad. Y voy concluyendo con esto. Se diga lo que se diga al respecto, era una mentira llana y no debe de excusarse por ninguna teoría. Fue tanto un pecado en Jacob como lo sería en nosotros, excepto que tal vez él, Jacob, tenía menos luz, y la astucia general de quien lo rodeaba pudo haberlo hecho más fácil con él y menos impuesto a la conciencia para él. Esto es lo que sería en nuestro caso. Yo soy Esaú, dijo. ¿Por qué todo esto está registrado en la Biblia? No es mérito de los hombres. Note que el Espíritu Santo de Dios no escribe para el crédito del hombre, y sí que lo hace para la gloria de la gracia de Dios. Él escribe ahora para advertir a los creyentes, y estas cosas son ejemplos para nosotros, para que podamos evitar las manchas y fallas de los hombres buenos, y así nosotros mismos llegar a ser más de lo que debiéramos de ser. Amigo y amiga oyente, es posible que Rebeca actuara con la firme convicción de que Jacob sería bendecido y no maldecido, pero nótese que sus acciones aún estaban mal, ya que no debemos usar las promesas de Dios para aprovecharnos de lo demás para nuestro propio beneficio. Además, cada hombre es responsable de sus propias acciones. Las consecuencias de las acciones de Jacob caerían solo y exclusivamente sobre Jacob, no
sobre su madre, le gustara o no. Jacob, en Labán, su suegro, encontraría, como se suele decir, la horma de su zapato. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en Gálatas, capítulo 6 y versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, lo mejor que puede hacer cualquier persona es venir a Cristo y hacerlo en arrepentimiento, confesándole a Él los pecados y de esta manera creyendo no solamente en que perdona tus pecados, sino que creyendo en su obra de redención, podrás así reconciliarte con Dios. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mi amigo, mi amiga oyente, si no estás reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, no eres una persona salva. Por tanto, te recomiendo y animo a que aceptes a Cristo en tu corazón. Ora conmigo esta oración que yo voy a hacer y repite y di: Señor Jesús, te confieso que he hecho muchas cosas que no están bien, mintiendo, aprovechándome de personas y luego olvidándome de ellas. Ahora quiero pedirte perdón no solo por estos pecados, sino por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos y ahora te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.